Todos sabemos qué es el COVID-19, pues ya llevamos más de un año sobreviviendo y adaptándonos a los cambios por su pandemia. Soy Diana Marcela Mosquera Castillo y voy a hablarles de cómo la pandemia del COVID-19 nos ha afectado a nivel local en Buenaventura económicamente. Ahora, ¿cómo ha afectado el COVID a nuestro puerto económicamente? En el sector logístico, esto le afectó fuertemente al puerto y al país. Se dio una reducción del 40% en la carga de movilidad, reducción de servicios de cabotaje hasta en un 80%. La carga contenerizada presentó una disminución del 50% debido a la cancelación de motonaves provenientes de Asia. Por otro lado, el aumento de granel líquido se dio en un 68%, ocasionando una mayor demanda para el alcohol elítico en la industria farmacéutica. En el granel sólido, su importación disminuyó en un 32%. El carbón disminuyó en su 100% debido a las condiciones comerciales. El transporte nacional de carga y operadores tuvo una disminución de un 30% debido a que los conductores mayores de 60 años no estaban en circulación. Sector madero. Desde el 24 de marzo del 2020 cesó en todos los eslabones la actividad, afectando a más de 1.000 trabajadores bonaerenses que dependen económicamente de esta actividad, perdiendo un estimado valor de 15.000 millones de pesos. Cabe resaltar que el sector madero moviliza el 60% de madera al país. Sector pesquero. En relación a las exportaciones, el sector pesquero ha reducido en un 35% sus exportaciones, lo que puede presentar pérdidas de 3.500 millones de pesos. Localmente se redujo el consumo de pescado y langostino en un 80%, lo cual presenta pérdidas de más de 1.500 millones y por ende dejó sin sustento a más de 1.000 familias. En el sector bancario, la situación ha ocasionado una reducción en la demanda de servicios financieros en un 80%. Finalmente, en total, en lo que va de la pandemia, se han presentado más de 600.000 millones de pesos en pérdida y más de 10.000 personas sin empleo en nuestro puerto. ¿Cómo ha afectado el COVID-19 económicamente a nivel nacional? Uno de los efectos más inmediatos fue la caída de producción de diferentes sectores económicos, la producción del consumo privado y la pérdida de empleos. Esa situación llevará a Colombia a su primera recesión en el siglo XXI, tras 20 años de estabilidad. Para el segundo trimestre del 2020, el país tuvo una tasa de crecimiento anual negativa del 15,8%, equivalente a una producción de 180,4 billones de pesos, una cifra similar a la del 2015 para el mismo periodo, siendo la primera vez en más de 15 años hay un crecimiento negativo. El segundo efecto deriva de la contracción de la producción. Se observa el mercado laboral. Más de 1,5 millones de colombianos y colombianas han perdido su empleo, representando 4,6 puntos porcentuales en el incremento del desempleo en tan solo un año, del 10,6% al 14,9%. Un aumento resulta ser 3 veces más alto que el que se venía representando por temas estructurales en los últimos 5 años. Los sectores económicos más afectados son las actividades artísticas y recreativas, menos el 37,1%, el comercio menos 34,1% y la construcción menos 33,2%, con tasas de crecimiento negativas entre el 2019 y el 2020. Sectores representados retrospectivamente el 40% del Producto Interno Bruto del país.
y aproximadamente el 50% de los empleos. Sin embargo, la economía del país puede mejorar, incluso mayor medida en el que ha agregado América Latina y el Caribe, pues se espera un crecimiento del 5%. Desde luego, dependerá del desarrollo de la pandemia, incluida la vacunación, las políticas monetarias y fiscales y las condiciones económicas mundiales. Buenas tardes, mi nombre es Meili Rodríguez Vallecilla, del grado 11.2, y hoy les voy a hablar sobre cómo la pandemia COVID-19 afectó a la economía a nivel mundial. Se tuvo que reforzar la economía para frenar el virus. Organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Fondo Monetario Internacional advierten que la pandemia puede reducir el crecimiento económico a nivel mundial. En una situación como esta, los estados se ven obligados a inyectar grandes cantidades de dinero para que el sistema siga funcionando. Por ejemplo, que las personas que se han quedado temporalmente sin empleo sigan cobrando para poder pagar las facturas, o que las empresas que no puedan producir puedan pagar a sus trabajadores. La caída de las bolsas de valores, que las empresas dejen de producir y la gente deje de consumir, también tiene efectos sobre las bolsas y mercados de valores, donde se comercia con el valor de las empresas y las materias primas. El pasado 9 de marzo se convirtió en el segundo lunes negro consecutivo en las bolsas mundiales, como consecuencia de las medidas preventivas contra el coronavirus. Desde entonces, la situación no ha hecho más que empeorar, con caídas pronunciadas en los mercados globales. Una semana después del 16 de marzo, los inversores y empresas se despertaron con caídas cercanas al 10% en las bolsas de Nueva York, consideradas las más importantes del mundo. En España, el IBEX 35 ha experimentado pérdidas aún mayores y junto a Italia es uno de los países más dañados por el COVID-19. Algunos temen que la pandemia del coronavirus pueda desencadenar una nueva crisis económica similar a la del 2008, que tuvo efectos a nivel mundial. En toda esta situación, las empresas del sector farmacéutico están viendo cómo sus acciones crecen y ganan dinero, principalmente aquellas que se dedican a investigar una vacuna para el coronavirus. Estas son algunas medidas económicas que han tomado algunos países frente a la pandemia. Italia, la suspensión del pago de impuestos de hipoteca para las pymes y hogares, y Estados Unidos redujo su tasa de interés a casi cero y un programa de estímulo de 700 millones.